Artículo 181 de la igualdad del tributo. La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país. Capítulo 2 de la estructura y de la organización del Estado. Capítulo 1 del Poder Legislativo. Sección 1 de las disposiciones generales. Artículo 182 de la composición. El Poder Legislativo será ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de Senadores y otras de Diputados. Los miembros titulares y suplentes de ambas cámaras serán elegidos directamente por el pueblo de conformidad con la ley. Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de muerte, renuncia de estos o inhabilidad por el resto del periodo constitucional o mientras dure la inhabilidad, si ella fuere temporal. En los casos, resolverá el reglamento de cada cámara. Artículo 183 de la reunión en Congreso. Solo ambas cámaras reunidas en Congreso tendrán los siguientes deberes y atribuciones. 1. Recibir el juramento o promesa al asumir el cargo del vicepresidente de la República, del vicepresidente y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Conceder o denegar al presidente de la República el permiso correspondiente en los casos previstos por esta Constitución. Autorizar la entrada de Fuerzas Armadas extranjeras al territorio de la República y salida al exterior de las nacionales, salvo casos de mera cortesía. Recibir a los jefes de Estado o de gobierno de otros países. Los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución. El presidente de la Cámara de Senadores y el de la Cámara de Diputados presidirán las reuniones del Congreso en carácter de presidente y vicepresidente respectivamente. Artículo 184 de las sesiones. Ambas cámaras del Congreso se reunirán anualmente en sesiones ordinarias, desde el 1 de julio hasta el 30 de junio siguiente, con un periodo de receso desde el 21 de diciembre al 1 de marzo, fecha esta en la que rendirá su informe el presidente de la República. Las dos cámaras se convocarán a sesiones extraordinarias o prorrogarán sus sesiones por decisión de la cuarta parte de los miembros de cualquiera de ellas, por resolución de los 2/3 de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso o por decreto del Poder Ejecutivo. El presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente deberán convocarlas en el término perentorio de 48 horas. Las extraordinarias se convocarán para tratar una orden del día determinado y se clausurarán una vez que éste haya sido agotado. Artículo 185 de las sesiones conjuntas. Las cámaras sesionarán conjuntamente en los casos previstos en esta Constitución en el reglamento del Congreso, donde se establecerán las formalidades necesarias. El quórum legal se formará con la mitad más 1 del total de cada cámara, salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas. Las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes. Para las votaciones de las cámaras del Congreso se entenderá simple mayoría, la mitad más 1 de los miembros presentes. Por mayoría de 2/3, las 2/3 partes de los miembros presentes. Mayoría absoluta, el quórum legal. Mayoría absoluta de 2/3, las 2/3 partes del número total de miembros de cada cámara. Las disposiciones previstas en este artículo se aplicarán también a las sesiones de ambas cámaras reunidas en Congreso. El régimen de quórum y mayoría se aplicará a cualquier órgano colegiado electivo previsto por esta Constitución. Artículo 186 de las comisiones. Las cámaras funcionarán en pleno y en comisiones unicamerales o bicamerales.
Todas las comisiones se integrarán en lo posible proporcionalmente de acuerdo con las bancadas representadas en las cámaras. Al inicio de las sesiones anuales de la legislatura, cada cámara designará las comisiones asesoras permanentes. Estas podrán solicitar informes u opiniones de personas y entidades públicas o privadas, a fin de producir sus dictámenes o de facilitar el ejercicio de las demás facultades que correspondan al Congreso. Artículo 187. De la elección y de la duración. Los senadores y diputados titulares y suplentes serán elegidos en comicios simultáneos con los presidenciales. Los legisladores durarán 5 años en su mandato a partir del 1 de julio y podrán ser reelectos. Las vacancias definitivas o temporarias de la Cámara de Diputados serán cubiertas por los suplentes electos en el mismo departamento. Las cámaras de senadores por los suplentes de la lista proclamada por la justicia electoral. Artículo 188 del juramento o promesa. En el acto de su incorporación a las cámaras de senadores y diputados, prestarán juramento o promesa de desempeñarse debidamente en el cargo y de obrar de conformidad con lo que prescribe esta Constitución. Ninguna de las cámaras podrá sesionar, deliberar o adoptar decisiones sin la presencia de la mayoría absoluta. Un número menor podrá, sin embargo, compeler a los miembros ausentes a concurrir a las sesiones en los términos que establezca cada cámara. Artículo 189. De la senaduría vitalicia. Los expresidentes de la República electos democráticamente serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables,